Buenas tardes a todos. Antes de nada, muchas gracias al colegio por hacer este evento posible, a nuestra invitada Adela Coladas y a todos vosotros que nos estáis siguiendo por vuestro interés en esta charla online. Charla que es la sexta de una serie temática de las profesiones de los ingenieros de caminos que queremos continuar y que hoy tratará sobre la industria aseguradora y, como he dicho, contará con Adela Coladas como invitada. Como en las anteriores, el formato va a ser de una entrevista en la cual conoceremos la experiencia de Adela en el sector de los seguros, su visión sobre el papel que los ingenieros de caminos pueden tener en él y qué oportunidades profesionales puede ofrecer. Todos, salvo Adela, Francisco y yo, estaremos con el audio silenciado y vídeo apagado, y a lo largo de la charla pues intentaremos tratar varias de las inquietudes que nos habéis transmitido a través del formulario de inscripción, y al final habrá un turno de preguntas y respuestas en el cual cualquiera puede escribir en el chat y le preguntaremos a Adela. Para aquellos que no conozcáis a Adela Coladas, es ingeniera de caminos, canales y puertos por la Escuela de La Coruña y es graduada en el programa de desarrollo directivo del IS. Además, también cuenta con programas de especialización directiva en tecnologías exponenciales en Singularity University y en inteligencia artificial aplicada a la estrategia de negocios por la MIT Sloan School of Management. Adela comenzó su carrera en el área de la ingeniería en Prointech, desde donde saltó a la consultoría, sector en el que ha trabajado para firmas como Indra o PricewaterhouseCoopers, liderando proyectos para el sector financiero y asegurador. Y durante prácticamente la mitad de su carrera ha sido esto, creo yo, y a raíz de uno de sus proyectos, Adela pasa a convertirse en jefa de operaciones del grupo AMIC, empresa aseguradora de tamaño intermedio, medio, y desde 2015 da el salto a Cigna España, donde es jefa de operaciones, que Cigna es una empresa aseguradora multinacional, presente en más de 30 países y con más de 80 millones de clientes. Y si me equivoco, Adela me corregirá. Buenas tardes, Adela. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias al colegio y por esta invitación y en particular tanto a ti como a Francisco por haberme invitado personalmente a participar. Bueno, gracias a ti por dedicarnos una hora de tu tiempo. A mí me gustaría comenzar esta charla escuchando cómo fue tu trayectoria antes de entrar en el sector seguros. ¿Cómo fue ese paso desde esa ingeniería, al salir de la escuela, Prointech? ¿Cómo te metiste en consultoría y cómo al final diste ese paso al sector asegurador, donde has desarrollado pues, los últimos más de 10 años de tu carrera o aproximadamente 10 años de tu carrera? Pues la verdad es que fue todo bastante circunstancial. Realmente, después de... terminé la carrera en el año 98, pertenezco a la segunda promoción de la Escuela de La Coruña, como has mencionado, y después de terminar la carrera, era un momento de bonanza económica, teníamos, digamos, todos, casi todos, trabajo garantizado esos años, ¿no? Empecé a trabajar en la asistencia técnica de uno de los tramos de acceso a Galicia, de la autovía Galicia. Estuve un año y medio allí trabajando a pie de obra y cuando estaba terminando, digamos, esa obra y ya llevaba un año y medio, me di cuenta, un tiempo antes, que aquello no era para mí. Es decir, que en algún momento el plan que me esperaba a continuación era irme a otra obra, hacer algo similar, y que ese tipo de vida no me acababa de convencer. Era muy joven entonces, no había cumplido todavía los 25 y creía que estaba en un momento interesante para dar un salto o un giro a mi carrera, empezando de cero prácticamente. Me planteé en ese momento hacer un MBA o bien irme a la aventura a Madrid, lanzar currículums a consultoras generalistas en las que sabía que buscaban perfiles cualificados de ingenieros de toda índole y de otras profesiones o de otras carreras universitarias tipo ADE, económicas, etcétera, a probar suerte. Y donde recaí, donde me ficharon, fue en Norconsult. Era una pequeña consultora del grupo Unión Fenosa. Luego esa consultora pasó a llamarse Soluciona, agregando algunas otras ramas de consultoría, y finalmente la adquirió Indra, ¿no? Y sería lo que es hoy equivalente a Minsight, que es la parte, digamos, de consultoría de negocio de Indra. Allí, desde casi el primer momento, desde el 99 que entré, me dediqué siempre al sector financiero, en su sentido amplio, no solamente la banca, sino también los seguros. El sector financiero aborda ambas industrias.
y siempre en proyectos de índole organizativa / estratégica, más orientada a la estrategia de operaciones que a todo lo que puede ser la rama, digamos, de adquisiciones o la rama digamos, más especializada en otro tipo de operaciones estratégicas, ¿no? Y bueno, he hecho de todo, he trabajado con multitud de clientes, tanto de banca como de seguros, y proyectos de mejora de eficiencia interna, de creación de centros de servicios compartidos, de monitorización de redes y optimización de redes de distribución. Esa etapa de 9 años entre Indra y Price, porque hice un salto intermedio y me fui a PricewaterhouseCoopers con un mismo rol, pero con otra categoría profesional en la carrera de consultoría, me permitieron pues tener un amplio espectro, una visión muy general de todo lo que era el sector financiero y banca y seguros en toda su parte operativa. Esa fue la primera etapa. La primera etapa. Y me imagino que a raíz de un proyecto o de esa exposición que tuviste al sector asegurador, decidiste pasar de aplicar esos conocimientos que ya teníais, esa capacidad de asesorar a vuestros clientes desde el lado de la consultora y orientarles sobre qué deben hacer y cómo deben hacerlo, pues pasas y dices, pues vamos a ponernos manos a la obra y ver cómo es desarrollar un proyecto dentro de una aseguradora, y te surge esa oportunidad, ¿no? Efectivamente, estaba trabajando en un proyecto del diseño de un plan estratégico para AMIC, hoy Mutualidad de la Ingeniería. AMIC es una mutualidad bastante pequeña, una mutualidad de previsión social, pero sin embargo, durante ese proyecto que elaboré ya en la etapa de Price, el presidente de la mutualidad era un ingeniero de caminos, buscaba a alguien que al final se quedase allí y de alguna manera pues fuese el responsable de la implementación de dicha estrategia, ¿no? Entonces, efectivamente, al principio, cuando me hizo una propuesta de incorporación, digamos que AMIC no era el tipo de empresa en la que yo había puesto mi futuro o veía como empresa final en mi vida profesional. Sin embargo, después de un verano de reflexión, lo pensé mejor y creí que era un buen momento para salirme de la consultoría por la puerta grande, en el sentido de que me iba a un puesto directivo, aunque fuese una entidad de tamaño pequeño, y iba a haber un cambio, digamos, funcional muy relevante, ¿no? Iba a pasar de estar asesorando a estar ejecutando, pero además responsabilizándome de determinadas funciones del día a día, ¿no? Como era la emisión de las pólizas, el departamento de siniestros, el departamento de organización, etcétera. Y aquello me pareció que podía ser interesante, sabiendo que había riesgos, pero que también eran reversibles, que si aquella experiencia no me convencía, pues ya buscaría una salida. Y tengo que reconocer que efectivamente, aunque fue un cambio de compañía muy drástico, pasar de una multinacional como PricewaterhouseCoopers a una mutualidad de previsión social tan como son las mutualidades, tan particular y con una cultura tan tradicional arraigada, fue un salto interesante. Pero me permitió también aprender mucho a gestionar equipos desde otra perspectiva. En vez de gestionar consultores, gestionar personas, digamos, que están no a pie de obra, pero sí a pie del cañón en la función aseguradora, ¿no? Eso realmente es quizás el mayor aprendizaje que me llevé de AMIC, pasar de consultora a directiva. Estupendo. Decides entonces dar el salto para exponerte y además para aprender. Es decir, dices, bueno, pues ya he quemado una etapa, ahora quiero un poquito más y quiero desarrollar mi carrera, aunque sea una empresa mediana del sector, pero quiero aprender, ¿no? A cómo a cómo se gestiona la rama de seguros. Y de ahí pasas, tras unos años, a Cigna, que Cigna ya es un gigante. Efectivamente, Cigna, después de 5 años y medio en AMIC, empezaba a quedar un poco, bueno, no voy a decir pequeño, pero sí que tenía ganas de cambio, porque realmente estaba ya en una zona en la que había muy pocas oportunidades de crecimiento y en la que realmente sí creía que mi formación y mi posición en ese momento me permitían dar un salto profesional a una posición parecida, pero en una entidad de mayor tamaño.
Realmente, dado que la entidad en la que estaba, a mí, que era una entidad bastante pequeña, era complicado poder buscar, pequeña y no muy conocida, fuera del ámbito de la ingeniería, me costaba un poco a nivel de imagen de marca poder convencer al mercado oculto, que es quien busca estas posiciones, de lo que realmente estaba desempeñando, ¿no? Con lo cual consideré interesante en ese momento hacer un programa de dirección general en el IES, en una escuela de reconocido prestigio, para, por un lado, ampliar mis capacidades directivas. Llevaba ya 5 años en el comité de dirección de AMIC, pero era un buen momento para hacer un programa. Después, por otro lado, para ampliar mi red de contactos y de alguna forma poder exponer abiertamente esa búsqueda activa en la que estaba. Y también, por otro lado, obviamente, por los conocimientos que me daba y el aprendizaje que iba a adquirir, ¿no? Siempre digo que un programa de este tipo te da tres tercios, ¿no? Un tercio son los contactos, un tercio es el prestigio de marca del propio programa y el otro tercio son los conocimientos. Y a partir de ahí, gracias al programa y gracias a mi búsqueda, participé en la terna, digamos, de finalistas de esta posición a través de un headhunter que efectivamente buscaba un perfil para director de operaciones con experiencia previa, con formación académica de ingeniería, no de caminos, pero sí una ingeniería, y preferentemente con un programa de posgrado directivo. Con ese barniz, ¿no?, de gestión. Sí, sí. Cuéntanos, Adela, porque hoy entre nuestra audiencia tenemos a algunos profesionales del sector de la consultoría que seguramente hayan consultado con el sector de los seguros, pero tenemos muchos ingenieros que, como yo, sinceramente, conocen poco sobre qué consiste una empresa como Cigna o el sector asegurador. ¿Podrías explicarnos un poco desde lo general qué consiste el sector asegurador, una empresa como Cigna, yendo a lo particular del área de operaciones que tú diriges? Bueno, pues lo primero, decir que los seguros es un ámbito muy desconocido para los ingenieros de caminos y en general para el público generalista. Pertenecen al sector financiero, en el que también está, digamos, incluida la banca. Son un poco el hermano pequeño. Siempre han sido el hermano pobre, pero también es verdad que son el hermano estable del sector financiero, ¿no? Tienen un componente técnico muy relevante, es decir, se trata de gestionar riesgos, es decir, contingencias futuras que no han ocurrido y para ello requieren de un análisis probabilístico con un componente actuarial o con un componente, digamos, estadístico muy importante, ¿no? Podríamos decir, por hacer una similitud, que los actuarios, que son como los ingenieros de proyectistas, son un poco las personas clave en los seguros a la hora de cotizar los riesgos, de gestionar las reservas que iban a ser necesario pagar en caso de siniestro, etc. Son un poco los financieros especializados en calcular los riesgos futuros, ¿no? Y por eso los comparo un poco con los ingenieros proyectistas. Pero más allá de las propias funciones que tiene cualquier sector de servicios, como la función de ventas, la función actuarial, en este caso, que es, como digo, la madre del cordero, el cogollo del cálculo de los riesgos, luego hay una función que es aquella que aborda o que recoge todo lo que ocurre entre la entrega comercial y el final del servicio al cliente, ¿no? Es decir, el viaje del cliente, ¿no? Es decir, desde que un comercial vende una póliza hasta que el asegurado, después de X años, decide darse de baja, pasan cosas. Hay que entregarle la póliza, hay que entregarle, en el caso de las aseguradoras de salud, la tarjeta médica, con lo cual tiene también un componente de logística y de manipulación que hay que saber gestionar. Hay que pagar los siniestros, hay que saber cuándo hay que pagar y cuándo no. Hay que atender a los clientes cuando llaman por teléfono, en el servicio al cliente. Hay que gestionar los canales digitales, los portales de asegurados, los portales de proveedores, los portales de tomadores, etcétera, ¿no? Y toda esa serie de funciones son lo que componen la función de operaciones, tanto en Cigna como en cualquier aseguradora. Adicionalmente a todo eso, que podría ser los equipos del día a día, todo podría ser igual y no moverse, salvo
que haya una función que se encargue de la mejora continua y de estar todo el día, digamos, levantado en el sillín, intentando promover la eficiencia, promover la mejora incremental, promover la mejora de ingresos, etc., ¿no? Y eso también está, digamos, bajo el ámbito o el paraguas del área de operaciones en el caso de Cigna, y es la oficina de transformación que también llevo. Es decir, el área de operaciones es todo lo que hay por detrás que hace que funcione Exacto. la empresa. Es decir, una vez tú hayas hecho la venta, has sacado unos riesgos, sí. lo que hace que todo funcione y dar un servicio sí. adecuado al mejor coste, siempre buscando la eficiencia en todas las operaciones que desarrolláis para el cliente. Eso que has dicho de adecuado al mejor coste, en mi empresa, que es americana, se utiliza muchísimo y tiene un término que a mí me gusta mucho, que lo utilizamos constantemente, que se llama affordability. Eso es lo que se llama ser affordable. O sea, affordability es fundamental para una empresa de seguros. Es decir, no me vale que seas la mejor, pero a un coste alto. Tienes que ser la mejor a un coste óptimo. Eso es lo que se llama affordability en el digamos, argot americano. Bueno, es exactamente igual que en las obras, que tienen que ser con la calidad adecuada y la seguridad necesaria al menor coste posible. Es decir, en todos los sectores, yo creo que eso es común. Tal cual. Oye, cuéntanos un poco cómo es tu día a día como jefa de operaciones, con qué lidias, porque imagino que tendrás una parte de tu tiempo será resolver los problemas, las incidencias que tengáis en el día a día, también una parte de planificar, ¿no? Me imagino de intentar mejorar, como tú decías, ¿no? Intentar ser mejores. Cuéntanos. A ver, yo siempre digo que, y esto también lo aprendí en el IS, es una frase que se me quedó grabada de una profesora que me dio clase allí, pero es un mantra que tengo en mi vida profesional, es que el mejor director de operaciones es el que cuando no está, no se le necesita. Es decir, en el día a día puede no estar porque todo funciona, como un reloj. Y solamente tiene que entrar a resolver algo que no está en el protocolo o que requiere algún tipo de autorización o algún tipo de excepción, ¿no? Entonces, en ese sentido, estoy rodeada de un equipo de 6 personas que a su vez dirigen equipos de personas y son, digamos, responsables de ejecución, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por hacer una similitud con el ámbito de la construcción. Jefes de ejecución. Ellos trabajan con sus protocolos marcados, con sus KPIs, con sus Key Performance Indicators, basados en tiempos de espera, basados en tiempos de respuesta, porcentaje de llamadas abandonadas. Tienen, digamos, un cuadro de mando muy marcado del que no se deben salir y que maneja unos volúmenes que, como todo, hay un plan de capacidad. Cuando los volúmenes aumentan, se necesitan más recursos. Cuando los volúmenes bajan, pues bajan esa presión, ¿no? Todo eso está como muy marcado. Yo cuando entro, pues entro en el día a día, hay multitud de incidencias. Algunas son tácticas, otras requieren una gestión un poco más estratégica o una puesta en marcha de una iniciativa que hay que abordar desde un punto de vista más amplio en el comité de dirección. Entonces, efectivamente, entro a formar parte en mi día a día, gestiono, primero superviso todos esos KPIs, que todo está en orden, gestiono personas y las ayudo. Las ayudo a solventar esas incidencias, a esas personas que son senior, que son personas que llevan a su vez equipos de 30 o 40 personas. Por otro lado, también, como te comentaba, lidero con un pequeño equipo la oficina de transformación, que se basa básicamente en primero diseñar e implementar proyectos de mejora incremental, ¿no? De mejora implemental y también proyectos de exploración, porque a veces no solamente hay que buscar el ROI inmediato de las cosas o para el año que viene, sino buscar también la exploración. ¿Y a qué me refiero con la exploración? Pues, por ejemplo, por la dimensión que tenemos en España en Cigna, aunque es una multinacional con muchos millones de asegurados, no es una errata, esos millones de asegurados me parece que son 30, en todo el mundo, en España realmente es más pequeña. Lo que hacemos es intentar, pues, que esos proyectos exploratorios como basados en inteligencia artificial, como aplicar Robotic Process Automation, técnicas para mejorar procesos, a lo mejor el coste-beneficio no nos compensaría,
porque tenemos que invertir un dinero que nos permitirá ahorrarnos 2 o 3 posiciones de empleados a futuro y el coste no se justifica. Pero, sin embargo, nos interesa aprender, porque es la vía de entrada a otras cosas que a futuro vamos a implementar, ¿no? Y en ese sentido, pues tenemos que tener esa doble visión. Es estratégico. Cuéntanos, ¿cómo están cambiando las nuevas tecnologías en tu sector? Porque están impactando todas. Y un poco al hilo de lo que nos contabas. Bueno, pues las nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, la verdad, porque llevamos oyendo la palabra nuevas tecnologías muchos años, pero bueno, la tecnología en general, ahora se habla de tecnologías exponenciales, ¿no? Todo lo que es la inteligencia artificial, que yo realmente sí pienso que no es un falso aviso, es una realidad que está cambiando todo el paradigma. No es un concepto nuevo, lleva muchos años la inteligencia artificial en movimiento, pero es verdad que se están alcanzando grandes logros que van a cambiar mucho todos los sectores. Y en mi sector en particular lo que hay es un cierto recelo a la entrada de nuevos players o de nuevos jugadores llamados en el sector insurtechs, que no vienen a ser más que startups que vienen a usurpar o ocupar una determinada función o la totalidad de la cadena del ámbito asegurador. Lo mismo pasa en el ámbito financiero, en la banca, las fintech, es un poco el mismo concepto, ¿no? Están sobre todo muy basadas en aportar en la distribución o en aportar en la gestión de siniestros. Y el sector lo mira con recelo porque vienen a cambiar las reglas del juego, ¿no? Un ámbito también donde están cambiando muchísimo las cosas es en todo el ámbito actuarial que comentaba al principio, que es la parte más técnica del seguro, ¿no? Ahí los actuarios de toda la vida llevan utilizando modelos estadísticos pues, de toda la vida, pues eso, de curvas que hemos aprendido en la escuela, matemáticas que aprendieron nuestros padres, que aprendimos nosotros, pero que ahora de repente la inteligencia artificial con los modelos de datos que hay les dota de una potencia que ya los algoritmos no los conoce ni el que los hizo, porque ya aprenden solos, empiezan a aprender y ya al final se tiende a que va a desaparecer el concepto de producto de seguro y vamos a tener asegurados y productos van a ser únicos. Es decir, tú tendrás tu seguro, yo tendré el mío y no se parecerán en nada y serán con la misma compañía. Y a ti te habrán dado un precio y a mí me habrán dado otro. ¿Por qué? Pues porque tú eres más moreno, porque tú tienes un año menos, por una serie de factores que ahora mismo no se consideran, ¿no? Eso es todo lo que va a aplicar, lo que va a aportar o lo que está aportando ya la inteligencia artificial. O sea, entiendo que todas estas tecnologías exponenciales, inteligencia artificial, machine learning y la entrada de estas nuevas empresas que están, digamos, intentando proponer modelos de negocio, adivino que innovadores, ¿no? Y a veces, pues, captando parte del valor, ¿no? O intentando añadir valor, ¿no? Y ocupar su espacio os está obligando a reaccionar y moveros, ¿no? Para estar al día de lo que está ocurriendo y si algo cambia la industria, pues mejor que seáis vosotros, ¿no? Claro. También es cierto que el negocio, el sector, tanto la banca como los seguros, son sectores regulados en los que tampoco es tan sencillo llegar y montar perdóname la expresión, chiringuito financiero. Es decir, no es tan sencillo, pero sí que es verdad que los nuevos usuarios y la gente joven ya no está dispuesta a hacerse una cuenta corriente, ni siquiera por internet. O sea, ya a la oficina no van nunca, pero ni siquiera por internet, si tiene la opción de irse a un agregador como Fintonic o irse a cualquier compañía que le puede gestionar sus cuentas sin preocuparse en absoluto de sus finanzas. Es decir, que al final hay que estar muy pendiente de lo que está pasando desde el ámbito, digamos, asegurador, no verlo como una amenaza, verlo como una oportunidad de colaboración con ellos, porque ellos tampoco tienen ese poder. O sea, aquí digamos que los grandes o los peligrosos en realidad, o los que serían peligrosos, y es algo que está por venir, son los Amazon, los Google, los Facebook, metiéndose en el ámbito propiamente o usurpando el ámbito de las aseguradoras y de la banca, ¿no? Eso es algo que siempre se ha dicho, las pequeñitas entre todas pueden colaborar con las grandes, pero las tecnológicas de verdad en este momento tienen mucho poder para zambullirse y para zamparse cualquier sector, no solamente el de seguros o el de banca, ¿no? Como ya lo han hecho con el retail, ¿no?
Tienen los recursos, la capacidad, si cada vez importan más los datos. Los Pues me datos, imagino, exacto. Tienen me los ima- datos. me imagino que tiene una sombra muy larga, ¿no? De la cual estáis... Supongo que si tienes por ahí Alexa, te está oyendo y ten cuidado porque uy, te ofrecerá un seguro de Cigna cuando pues termines. no digo mucho. Adela, en nuestra conversación ha salido muchos temas, yo creo que relacionados con lo que un ingeniero de caminos puede dar. Por ejemplo, hemos hablado de la parte actuarial, de analizar riesgos, de aplicar modelos Mm, matemáticos, estadísticos mm, eh, para cotizar un seguro sí. o para calcular el riesgo al que está expuesto la empresa aseguradora. Hemos hablado de gestionar equipos, operaciones, controlar KPIs o rendimientos y que todo está en orden. También de una visión más generalista, es decir, identificar si se necesita implementar algún cambio en la parte, bueno, en la parte tuya que es la de operaciones, pero imagino que en otras para aprovechar una oportunidad a largo plazo Mm. o evitar una amenaza como pueden ser Google o Amazon. Cuéntanos un poco qué habilidades tú crees que un ingeniero de caminos puede aprovechar en tu sector o en tu caso particular, tú qué crees, o sea, el bagaje que traes de la escuela, ¿cómo te ha ayudado en tu Yo tengo carrera? que reconocer que esto, o sea, lo digo con el corazón porque es tal como lo siento. Los 5 años que pasé en la escuela fueron posiblemente de los 5 años más valiosos en el ámbito vital y fue un gran acierto, a pesar de que ejercí muy poco tiempo como ingeniera de caminos, fue un gran acierto hacer la carrera que hice. Quizás pensaría algo parecido si hubiera hecho otra ingeniería, no lo sé, pero porque efectivamente lo que voy a contar a continuación es un componente que creo que es común a las ingenierías. Creo que la capacidad de resolución de problemas complejos con múltiples variables y muy abstractos, la capacidad digamos, de absorber toda una cantidad de datos e información diversa, ser capaz de estructurarla, ordenarla y orientarla a la resolución de un problema es algo que desde el principio de los tiempos nos inculcan en la escuela. Siempre recuerdo esos exámenes de 5 páginas que tardabas 40 minutos en leer el enunciado con todos los libros y de todo el día para hacer. Es decir, y luego que además decía, y además hace una temperatura de menos 5 grados. Y dices, ¿para qué me da este dato? ¿Lo necesitaré para algo? ¿No lo necesitaré? Es decir, toda esa información que luego al final acabas reorganizando, concretando y orientando a la resolución de un problema, es algo que luego me ha servido mucho en la vida profesional, ¿no? Esa capacidad de estructuración, esa capacidad de visualización del problema desde múltiples ópticas y ser capaz de ordenarlo y orientarlo a la resolución, creo que es algo con lo que salimos de serie en general los ingenieros y en particular los de caminos. Luego, por supuesto, hay otras capacidades que también son más adyacentes, pero muy relevantes, ¿no? Como es la resiliencia, el tesón y la capacidad de trabajo. Es decir, esa capacidad de no tirar la toalla y de aguantar cuando te suspenden y te suspenden y te suspenden y dices, no pasa nada, esto es el primer parcial. Aquí lo importante es tener un compensable. Yo me acuerdo de aquello, de aquí lo importante es tener un compensable, llegar al 3,5 porque eso significa que en el siguiente parcial lo puedes remontar. Esa capacidad de no desanimarte, insisto, no es para nada exclusiva de los ingenieros de caminos, pero sí que es cierto que es un denominador común que yo he visto en muchos de ellos. Pero quizás la más orientada a la formación que recibimos es esa capacidad de orientación a resolución de problemas, ¿no? ¿Y qué laguna tú crees que podemos tener los ingenieros de camino? O sea, ¿qué Sí. crees que has tenido que pulir Pues o mira, yo mejorar? creo que también es algo que efectivamente no se trabaja lo suficiente en la escuela, por lo menos en los tiempos en los que yo estudiaba, y no creo que haya cambiado mucho porque por el modelo español, las habilidades interpersonales digamos, la gestión de la inteligencia emocional es algo que según vas avanzando en la carrera profesional es absolutamente imprescindible, ¿no? Las habilidades interpersonales, y no me refiero a ser buen comercial o a ser no, es saber conectar con la gente y saber entender
que no tú porque estés pensando o realmente te creas que tu modelo de resolución es el adecuado, no hay otros modelos más caóticos o más dispersos o más desordenados, pero que te aportan. Es decir, el punto de conexión en las habilidades interpersonales yo creo que está en saber entender y escuchar muy bien los puntos de vista de perfiles muy diferentes al tuyo. Por ejemplo, te voy a poner un perfil que habitualmente es muy diferente al del ingeniero de caminos, es el de un director de marketing. Un director de marketing está pensando en cosas que normalmente no tienen nada que ver con las que está pensando un director de operaciones, en una compañía de seguros, me refiero. Pero, sin embargo, suele ser muy complementario, porque el director de operaciones, aunque está pensando en la experiencia del cliente, está olvidando que además hay que ponerla con cara bonita, ¿no? Entonces, bueno, ahí es verdad que los ingenieros de caminos tendemos mucho a trabajar la eficiencia, a trabajar la reducción de costes, a trabajar la orientación a problemas. Somos a lo mejor excesivamente cartesianos y nos falta trabajar un poco más las habilidades interpersonales y la puesta en escena. Es decir, las habilidades también de hablar en público, de alguna forma de oratoria. Y eso De creo que es interesante. presentación, de venderse. Creo que es También. interesante, igual que en los últimos años de carrera nos daban asignaturas como Administración y Dirección de Empresas, Economía, pues para tener un pequeño barniz, creo que una asignatura de oratoria o de habilidades interpersonales o de coaching no vendría mal. Muy bien. Cuéntanos, Adela, si nos puedes contar un poco cómo está afectando la actual crisis del coronavirus al sector asegurador y dentro de tu responsabilidad dentro de Cigna, ¿cómo se está tocando? ¿O estáis haciendo algo en particular? Bueno, la pregunta es muy abierta porque el sector asegurador no solamente aborda el ramo de salud, que es en el que yo estoy actualmente en Cigna, que es una aseguradora de seguros de salud. Digamos que el sector es muy estable y está bien protegido a través de fórmulas que se llaman reaseguro, es decir, que cuando ante un riesgo, digamos, sistémico como una pandemia, en caso de tener que cubrirlo, hay por detrás unos backups o unos respaldos financieros con otras reaseguradoras. Pero bueno, yéndome como dices, de lo generalista a lo concreto, en el sector de seguros de salud, pues te puedes imaginar cómo nos está afectando. Precisamente lo que hacemos es asegurar a las personas contra contingencias de salud. Sin embargo, las pandemias están excluidas de los contratos de seguro de salud, pero en una circunstancia tan excepcional como esta que hemos vivido, el sector público, la sanidad pública y la sanidad privada, es decir, los hospitales, los grupos hospitalarios privados han trabajado como debe ser, de una forma cohesionada y absolutamente colaborativa, y nosotras las aseguradoras hemos estado en la barrera viéndolo, sabiendo que nos va a tocar pagar una parte de todo esto, porque obviamente los hospitales privados no se han estado financiando de las aseguradoras. Entonces, ahora mismo estamos viviendo con mucha incertidumbre, porque la situación es la que es para todos los sectores, pero estamos viviendo una tensión importante entre aseguradoras y proveedores hospitalarios para, de alguna forma, copagar toda esta situación que ha sobrevenido en la que hemos tenido que apoyar al sector público. Ya más a medio... necesitáis los unos a los otros. Claro, también. Exacto. Ellos dependen de las aseguradoras para poder, generar una corriente de ingresos más allá de la corriente del servicio individuo privado, y nosotros los necesitamos a ellos, obviamente, ¿no? Entonces, ahí hay cierta tensión que estamos manejando y luego, ya en el medio o largo plazo, pues lo vemos gris, pero como todos los sectores, por la caída del PIB y por el retroceso de la economía, que obviamente va a afectar en que las compañías cliente contraten o renueven seguros de salud corporativos para sus empleados, porque al final es un poco la guinda del pastel. Es decir, todo un desafío, me imagino. Claro, efectivamente.
¿Destacarías algún otro desafío en tu carrera? ¿Algo que Bueno, hayas encontrado particularmente complicado y algún problema que hayas tenido que como es, afrontar? como esta crisis, realmente, como esta crisis, quería comentarte también desde el punto de vista operativo, lo que ha supuesto ha sido la necesidad de implantar un modelo de teletrabajo al 100% en un tiempo récord, ¿no? Que desde el punto de vista de mi función, antes te hablaba a nivel macro en el sector, luego te hablaba a nivel seguros de salud y ahora te hablo ya a nivel operaciones. Lo que he tenido es que organizar un contingente de 100 personas que trabajaban en la oficina y en menos de una semana se han tenido que ir a trabajar con equipos propios y conectadas en remoto y atendiendo a clientes a través de los ordenadores de sus casas, ¿no? Eso ha sido un desafío tecnológico muy relevante y además donde ha habido que compaginar no solamente la tecnología, sino la gestión de personas, porque a todo esto se une la situación de un teletrabajo forzado en una situación donde no hay colegios, donde la gente tiene a los niños por el medio, está atendiendo a clientes, teniendo videoconferencias y aparecen bebés, o sea, toda una serie de factores en los que la flexibilidad es fundamental. Entonces, todos esos modelos de KPIs de los que te hablaba, pues se convierten en relativos, ¿no? Claro. En relativos y además sobre los que hay que estar haciendo constantemente predicciones y proyecciones de qué va a pasar el mes que viene. Porque, por ejemplo, lo que vimos es una caída brutal de actividad en el mes de abril, como es lógico. Todos estábamos confinados y la gente no iba ni al médico. Salvo el que estaba malito de COVID, nadie iba al médico. Entonces, asustaban los datos, ¿no? De falta de actividad, porque ahora viene la ola. Ahora viene que todo vendrán. el mundo está, los que estáis ya en fase 2, estáis ya empezando a ir al médico con total normalidad. ¿Y vosotros habéis aplicado el modelo de trabajo en remoto a nivel global? Sí, nosotros ya veníamos teletrabajando, pues porque Cigna, al ser una compañía global y con una cultura americana, con una cultura muy abierta en ese sentido, llevábamos teletrabajando en España en un modelo, digamos, un modelo piloto ya durante los 2 últimos años. Cuando digo piloto es que no todo el mundo teletrabajaba, pero muchas personas teletrabajábamos 1 o 2 días a la semana discrecionalmente, con lo cual eso tampoco nos pilla tan de nuevas. Creo que es un gran paso y escuchaba el otro día, me llegó un meme de estos que tanto abundaron en la época del COVID, que era que nada ha hecho tanto por la transformación digital como el COVID. Es verdad, porque todo el mundo se ha tenido que poner las pilas de una forma rapidísima. Desconozco si en Galicia ha sido así, pero en Madrid los médicos pasaban teleconsulta por videoconferencia, cuando no lo habían hecho en la vida. Entonces ahí te das cuenta cómo realmente la necesidad acelera toda esa transformación digital que existía en muchos sectores, ¿no? Hombre, en la construcción, por ejemplo, no es posible, porque no queda más remedio que hacerla in situ, ¿no? Pero, por ejemplo, en el ámbito de la prestación sanitaria, pues se ha convertido ya en una commodity, en algo muy habitual, ¿no? En la teleconsulta. Y esto ha llegado para quedarse. Así veo. Yo creo que nos hemos tenido que poner todos las pilas y en las constructoras también. La parte de obra no, evidentemente, pero la parte de gestión, todas sí. las otras funciones ha Claro. sido, un cambio drástico en un par de días todos a teletrabajar. Mencionabas antes, Adela, que tu empresa es americana, tiene una cultura muy americana. ¿Nos podrías contar un poco cómo es trabajar dentro de Cigna o para una empresa americana? Me imagino que muy dinámica, Sí. muy Sí. orientada a Bueno, resultados, efectivamente. con un Es una... montón Es una de nacionalidades también. Efectivamente. Nosotros pertenecemos aunque la compañía es estadounidense, pertenecemos a la división de International Markets, que, digamos, tiene su sede central en Hong Kong, porque Cigna tiene, digamos, la mayor parte de sus operaciones fuera de Estados Unidos están en Asia. Entonces, trabajamos en ambientes muy multiculturales, y cuando digo muy multiculturales es de los 5 continentes, es decir, tenemos calls con Estados Unidos y a la vez con Hong Kong en horas intempestivas, te puedes imaginar, porque unos están a las 3 de la mañana y los otros están a las 3 de la tarde y cosas de este estilo.
Participamos, ya te digo, con equipos europeos, asiáticos, norteamericanos, muy multicultural. Aparte de esa multiculturalidad que tenemos, al ser una compañía tan grande, es una compañía compleja organizativamente, muy compleja. Porque digamos que todas las funciones reportan a un responsable país o no, o a un responsable funcional, pero siempre tienen lo que llaman un dotted line, que es un reporte matricial hacia otro responsable. En mi caso yo tengo 3 responsables. Yo reporto al Country Manager de España, reporto a la COO que está en Hong Kong, a la COO de los mercados internacionales, y luego también tengo un reporte dotted line al director de transformación en Estados Unidos. Con lo cual, pues estoy rodeada de jefes, pero en definitiva, es una organización en la que también hay que saber moverse políticamente, en el buen sentido, no hablo de, como en todas, pero en el buen sentido. Es decir, hay que trabajar mucho la diplomacia, el saber decir las cosas a su debido tiempo y cómo decirlas. Ahí sí me he dado cuenta que los españoles tenemos un tono de voz, como los italianos, alto y a veces se malinterpreta, y es algo que en un ambiente multicultural pues he aprendido a manejar, ¿no? Es un poco la experiencia que te puedo dar en el ámbito, digamos, de multiculturalidad y de organización. Luego, el hecho de ser americana también marca mucho lo que tú decías, ¿no? Un ritmo de trabajo muy, muy exigente, ¿no? Unos cumplimientos de KPIs y un controlling absoluto. Es decir, también una tendencia a pasar de héroe a demonio con una rapidez. Te pueden estar dando este año el premio al mejor director de operaciones del año y al año siguiente te pueden estar echando. Es decir, todo muy cortoplacista, muy poco tradicional en el sentido, digamos, más europeo, ¿no? No te puedes relajar. Y luego, exacto. Y luego es una compañía muy orientada al cliente y, por ende, al empleado. ¿A qué me refiero al empleado? Bueno, pues que nosotros somos aquí en España Best Place to Work y Top Employer. Son 2 reconocimientos o calificaciones que otorgan determinadas instituciones a las empresas que cumplen una serie de requisitos. Trabajamos mucho la marca profesional para reclutar a los mejores profesionales, porque en el fondo lo que queremos es tener un equipo de personas muy comprometidas, muy contentas y con un salario emocional bien logrado, porque si ellos están contentos, los clientes van a estar contentos. Es un poco la filosofía, ¿no? Y, por ejemplo, un KPI interesante que tengo o que tenemos, por el que miden a los directores, es por lo contento que está tu equipo contigo. Es decir, el Net Promoter Score del empleado. Es decir, ¿recomendarías tu jefe a un amigo o a una amiga? Estas preguntas que siempre hacen en una encuesta después de un servicio se extienden también a los responsables, ¿no? Es decir, no solo los resultados que tú das, sino lo bien que lideras y que se proyecta en esas valoraciones de 360, ¿no? de tu equipo que te recomienda o no como jefa, ¿no? Efectivamente. Pues, efectivamente. Bueno, es bastante distinto de lo que hay en muchos sectores de la ingeniería, pero bueno, está bien conocerlo. Sí. Oye, Adela, ya llevamos un rato largo hablando. Yo creo que nos has dado una idea bastante clara de tu rol, de lo que es la industria aseguradora. A mí me gustaría que dieses algún consejo o tu visión a algún ingeniero junior que tenemos como asistente, que a lo mejor puede estar valorando un cambio de sector. Ponte en la piel de aquella Adela que estaba hace años en Prointec valorando qué hacer sin meterse en consultoría. Hoy el mundo es distinto, ¿no? ¿Qué camino le aconsejarías a alguien que esté valorando cambiar de sector o buscar nuevos horizontes profesionales? Y en concreto en el sector asegurador, ¿qué puntos de entrada tú ves a día de hoy más claros para un ingeniero de caminos? Bueno, yo creo que efectivamente el mundo ha cambiado. Yo, cuando tomé esta decisión fue hace más de 20 años y hay ciertas diferencias, pero en esencia también hay ciertas oportunidades ahora que no había antes. Yo creo que la formación que nos da la carrera, como he comentado antes,
nos capacita enormemente para aplicarla, para dejar de ser tan endogámicos como éramos, o como creo que todavía seguimos siendo como profesión, y abrirnos más al mundo exterior, ¿no? Pero es cierto que esto, digamos, no viene de serie, es decir, a nadie se le ocurre en la industria aseguradora, o sería rarísimo, ir a buscar a ingenieros de caminos para trabajar en la función de emisión o en la oficina de transformación. No van a buscar ingenieros de caminos. Ni siquiera diría yo que van a buscar ingenieros ya. Yo creo que están buscando perfiles que ahora se denominan STEM, que son Science, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Científicos. Realmente el panorama, digamos, profesional ha cambiado mucho y ya no se valora tanto el título de ingeniero de caminos, ni siquiera de ingeniero, sino se valora más la especialización que tú puedas tener una vez terminas la carrera en determinados ámbitos como es la ingeniería de datos, o sea, todo lo que es ser el ámbito, digamos, de explotación del business, del business intelligence, de la inteligencia artificial, de multitud de ámbitos o de ramas relacionadas con estas tecnologías exponenciales que estoy hablando y que, sinceramente, creo que están bastante más al alcance de la mano de lo que podía estar en el momento en el que yo terminé la carrera, acceder a un MBA como yo pensé que podía ser la solución en ese momento, ¿no? Por ejemplo, yo ahora creo que una persona que desee orientar su carrera hacia el sector financiero en general, seguros, banca, pues tiene una buena salida trabajando su especialización en un posgrado de Data Science, o sea, de Data Science. ¿Ves un camino claro a través de la analítica de datos, Big Data, ser experto en datos? Lo veo un camino muy accesible para un ingeniero de caminos por el punto de partida del que empezaría. Sería sencillo, no es lo mismo que un licenciado en Derecho se metiese a lo mejor a hacer ese posgrado, pues porque le falta digamos, el foundation, lo que es los principios fundamentales. Para un ingeniero de caminos es sencillo, le dota de un barniz que, digamos, cross-funcional, que le permite trabajar pero igual que te digo en el sector financiero, te digo en otros sectores en el sector sanitario, por ejemplo. Es decir, en cualquier sector en el que ahora mismo el conocimiento faltan analistas científicos de datos. Y la gente no va preguntando si la formación inicial fue ingeniero de caminos, ingeniero industrial o matemático, o físico. Pero al final todos tienen un background parecido al cual se le pone un barniz o una capa de especialización en ingeniería del dato y con eso, digamos, amplías mucho el espectro de salidas profesionales, ¿no? Es un poco como yo lo veo. Muy bien, Adela. Pues yo creo que ya llevamos casi una hora, 50 minutos largos escuchándote sobre el sector seguros. La verdad es que estás siendo muy ilustrativa y nos estás, en mi caso, abriendo un mundo que desconocíamos y muy interesante porque, claro, a priori, al desconocerlo, pues no lo parece, ¿no? Pero realmente existe un montón de habilidades transversales y no tan transversales de un ingeniero que son aplicables directamente al mundo de los seguros. A mí me gustaría pasar ya a las preguntas y respuestas, ¿no? Animo a todos los que nos estáis viendo y escuchando a que, usando el chat, escribáis cualquier duda que queráis transmitir a Adela y yo se la iré pasando. Y voy a comenzar con algunas preguntas que ya han adelantado los asistentes por el formulario. El primero es Enrique Martín Barragán, ¿no? Que nos pregunta que, considerando el cambio que supone moverse desde la formación de una ingeniera de caminos, canales y puertos y direcciones de obra, ¿no? Y después la consultoría y después la industria aseguradora, ¿cómo valoras la colaboración en equipos con profesionales de diferente formación, con distinta procedencia? Y si hay algún tipo de background académico, me imagino que profesional, o sea, carrera, que te haya sorprendido por su aportación a estos equipos, y de qué ámbitos académicos consideras que podrá haber demanda en el sector asegurador en los próximos años, que un poco ya nos lo estaba respondiendo, ¿no? Sí, bueno, pues desde luego, sí, creo haberlo mencionado, valoro muchísimo el haber trabajado con perfiles que no son parecidos al mío, es decir, porque a todos los niveles, es decir,
tanto a la gente que me reporta como gente a la que yo reporto o gente, digamos, mis compañeros de trabajo, ¿no? Porque me enriquece muchísimo, es decir, me gusta mucho trabajar cada vez más. Reconozco que esto también lo da la experiencia y el aprendizaje, lo que comentaba antes, interpersonal, las habilidades interpersonales, pero cada vez me gusta más trabajar con perfiles que son diferentes a mí porque me enriquecen. Me enriquece mucho la diversidad, ¿no? Porque al final, si todos somos ingenieros, me entiendo muy bien a la primera, vamos todos muy orientados y muy dirigidos, pero nos perdemos cosas por el camino. Eso, ¿Dirías que la diversidad os permite tomar mejores decisiones? ¿O yo equivocaros creo que menos? la diversidad, en general, lo que hace es ralentiza un poco la marcha de las cosas, pero las hace mejores, las hace más, más amplias. Pero es verdad que, por ejemplo, ralentiza las decisiones, porque cuando estamos todos alineados, porque somos perfiles muy parecidos, vamos mucho más rápido. Pero es cierto que vamos como máquinas, como motores, como robots, y de repente llega un perfil muy distinto y dice, pero bueno, y aquí no os habéis dado cuenta de esto y de lo otro y tal. Es decir, la diversidad tiene un punto bueno y un punto que también hay que conocer, que es que se pierde cierta agilidad, salvo que haya una cultura muy ágil en las organizaciones. Siguiendo con la pregunta, ¿con qué perfiles me ha gustado trabajar? Pues yo diría que a mí los que me han aportado mucho son los que tienen un background financiero, porque es cierto que los ingenieros de caminos, aunque tenemos cierto background y, bueno, entendemos bien, por supuesto, una hoja de contabilidad analítica, nos falta formación específica para entender bien un balance. Yo llevo 20 años en la profesión, me he peleado mucho y he luchado mucho en determinados ámbitos en comités para gestionar reservas financieras, conozco el balance, pero todavía no me siento cómoda al 100% manejando un balance. Y tengo formación en el programa directivo, pero no estoy cómoda, no sé, es algo que no... Y en cambio veo a personas que por su background tienen a la entidad en la cabeza. Entonces saben cuándo una operación se puede hacer, cuándo no, porque realmente conocen perfectamente cómo va a afectar esto a todas las partidas económico-financieras, ¿no? Ese en particular. Y creo que no me dejó nada la pregunta. Si me ha aportado qué perfiles, Bueno, los perfiles que creo que otros ámbitos futuros... académicos, ¿en qué otros ámbitos académicos? Bueno, yo creo que lo que están preguntando es qué va a demandar el sector asegurador en los próximos años, qué tipo de profesionales. Científicos de datos. Sobre todo, es decir, si nos está escuchando algún estudiante, pues que por ahí pueda haber mucho camino y mucha oportunidad en los próximos años, ¿tú crees, no? Científicos de datos, efectivamente. Muy bien. Gonzalo García Alén Lores nos comenta que parece que tienes mucha experiencia en el sector financiero, pero bueno, en el sector asegurador, y le gustaría conocer tu opinión sobre un MBA. Si es recomendable para un ingeniero de caminos, si es necesario contar con un MBA para entrar en consultoría financiera. Recuerdo que nos comentabas que te lo habías planteado en algún momento, Sí. Al final hiciste un programa de desarrollo directivo que se parece a un MBA, ¿no? Sí. Es en otro momento de la carrera, pero bueno. Si se Pues, tiene en cuenta qué MBA y qué escuela yo diría... y si recomiendas alguno en particular, pero bueno, ya ahí... Sí. A ver, obviamente hacer un MBA de altísimo prestigio en una escuela de negocios como el IES, el INSEAD, el IE, ESADE, las que conoce todo el mundo que empieza a informarse un poco sobre ese ámbito, es algo muy enriquecedor, pero al alcance de muy pocos. Estamos hablando de muchísimo dinero, de una situación que, salvo en contadas ocasiones, o que suponga, o para la cual te puedan facilitar una beca, está al alcance de poca gente. No garantiza nada, garantiza quizás un acceso más fácil a la consultoría estratégica que hablábamos el otro día en la reunión de la semana pasada, nuestros compañeros de charla. Pero yo a día de hoy creo que hay formas más sencillas y rápidas de reorientar la carrera profesional y yo particularmente soy más partidaria de hacer un programa directivo, bien sea un MBA, un Executive MBA o un programa directivo cuando se tiene un poco más de experiencia profesional. Es decir, hay que empezar trabajando
a pie de obra, nunca mejor dicho. Cuando digo a pie de obra, no necesariamente en la obra. Si uno ya tiene o a claro... pie de moqueta, ¿no? En una aseguradora. Exacto, o a pie de moqueta, exacto. Pero hay que empezar de cero y hay que empezar entendiendo y participando con el nivel de contribución que se espera de ti. Porque si eres un junior, por mucho máster que tengas y por mucho ingeniero de caminos que seas, lo que hay que ir por la vida es pues, con un perfil humilde y luego ya ir creciendo profesionalmente, ¿no? Entonces, yo particularmente considero que lo más adecuado es hacer un programa directivo o un máster, si es algo que a alguien le apetece y realmente puede permitírselo o puede financiarlo o becar o conseguir una beca, pero cuando ya se lleva un tiempo trabajando. Y particularmente creo que esa situación era, digamos, es menos necesaria que hace 20 años cuando yo terminé, cuando no había programas alternativos y estaba mucho menos democratizada la formación de alto nivel, ¿no? Ahora hay un montón de Massive Online Courses, los MOOCs, a través de Coursera o a través del MIT, a través de escuelas de negocios de reconocidísimo prestigio que ya no cuestan pues, lo que cuestan los MBAs, ¿no? Que son auténticas cantidades, ¿no? Que los defiendo a muerte, pero me parece un poco asequibles y quizás poco prácticos desde el punto de vista de cambio de carrera. Si lo que uno quiere es orientar un cambio de carrera, quizás hay que empezar por plantearse carrera de cero, sobre todo cuando se es joven, en un sector diferente, ¿no? Entendido, entendido. Una de las cosas que, a ver, un poco ligado a lo que estabas comentando, una de las cosas que vemos en tu trayectoria es que no has parado de formarte o de buscar o de mejorar, ¿no? Quizás esto lo podríamos encuadrar en ese, la respuesta la podríamos encuadrar en ese nivel, es decir, nunca pares de formarte, primero lánzate al mundo, gana experiencia y en algún momento, si algo te llama, será el momento de buscar unos horizontes, de hacer un MBA o un máster en otra especialidad y desde ahí ir forjando tu carrera, sin olvidarse de que nunca, bueno, que tienes que estar peleando y mejorando tu empleabilidad, ¿no? Y tus capacidades. Absolutamente. Eso último que has dicho es exactamente lo que iba a decir. Es decir, el tema de estar formándose de forma continua es algo que ha llegado y yo creo que llega para quedarse. Es decir, antes terminábamos la carrera y a dormir o a vivir, que son 2 días, en cuanto a formación. Ahora es algo que no nos podemos permitir y no es específico del sector financiero ni del sector seguros ni de la construcción. Yo creo que es específico de la etapa que nos ha tocado vivir. Oía hace unos meses, más bien leía en la expansión que decía el presidente de ADECO que un profesional pierde el 40% de su empleabilidad en 4 años si no se forma, así, de forma general. Es cierto, es decir, las profesiones de hoy no van a ser las profesiones dentro de 10 años, en ningún sector. Hay algunos más evolucionados que otros, pero no lo van a ser. Entonces, hay que estar completamente al día. No quiere decir eso que haya que estar haciendo cursos de especialización constantemente, porque sería imposible. No tenemos ni tiempo ni recursos, pero sí hay que estar muy al corriente de las tendencias en el sector en el que trabajas o en la función en la que trabajas, porque no necesariamente tienes que trabajar en un sector determinado. Es decir, yo ahora mismo trabajo en el sector financiero, es cierto que me he dedicado toda la vida al sector seguros, pero si no tuviera trabajo, me consideraría una directora de operaciones de amplio espectro, para que nos entendamos. Es decir, me gustaría o aspiraría a poder aplicar a posiciones de dirección de operaciones en el ámbito del retail, por ejemplo, o del gran consumo. ¿Por qué? Pues porque tengo unas capacidades directivas y unas capacidades de conocimiento de las operaciones y de la logística que me permiten trasladar esos conocimientos transversalmente, ¿no? Y para eso es necesario estar constantemente trabajando digamos, la especialización en tecnológica, ¿no? Pues en mi caso, por ejemplo, lo que he procurado es estar muy al día de lo que comentábamos al principio, de las tecnologías exponenciales, de todo lo que son las tendencias en inteligencia artificial, machine learning, tecnologías cognitivas. En el ámbito de la medicina, de los seguros de salud, pues en lo que va a ser la medicina de precisión, es decir, que te den la dosis exacta, no que el médico te recete una pastilla al día, sino que te recete
miligramos al día y que un wearable te lo diga, un iWatch te diga exactamente tu dosis en función de cómo tienes la tensión ese día, ¿no? O sea, toda esa microprecisión y personalización es algo aplicable a todos los sectores y que creo que requiere, digamos, de estar constantemente recibiendo insights o visión de fuera para, digamos, conformar tu propia carrera a futuro. Yo, particularmente, ya después de 20 años trabajando, intento trabajar la empleabilidad cada día, porque espero que no perder mi trabajo, pero si un día lo pierdo, pues habrá siempre alguien más joven y más barato que yo para ocupar mi sitio. Y precisamente lo que no quiero que ocurra es que por una cuestión de no estar al día en las últimas tendencias me pueda quedar fuera del mercado laboral. Creo que eso es fundamental, estar constantemente, cada 2 o 3 años, reciclándose. Entendido, Adela. Tenemos otra pregunta de Antonio Casal y nos dice que en un mundo donde el hábito de consumo digital cada vez abarca nuevas tendencias, ¿qué opinas sobre la digitalización en la venta de seguros, tanto en el ramo vida como no vida, a nivel personas? Y desde el punto de vista del ramo vida, ¿qué futuro ves en las primas vida riesgo y primas vida ahorro? Es una pregunta muy técnica, Antonio. Pero bueno, a ver si Adela... Bueno, en el ámbito de la distribución, efectivamente, bueno, y ya es una realidad, cada vez se produce, lleva muchos años ya la venta electrónica de los seguros, la venta digital. Han aparecido players como los agregadores, como los comparadores Rastreator, Acierto, que lo que hacen es te buscan las mejores ofertas y te ofrecen, y eso se convierte en un mercado persa, ¿no? La distribución está como ya muy rodada en la digitalización, todavía tiene recorrido de mejora. Y lo que comentaba al principio de la charla es que lo que yo creo que tiene mucho recorrido de mejora es la particularización o la personalización de la prima, ¿no? del coste del seguro. Que yo a ti te pregunte de qué color tienes el pelo, me lo estoy inventando, es una tontería, pero que a partir de esa pregunta, de esa respuesta, pueda ir haciendo unos árboles de decisión diferentes y con eso ir cotizándote un seguro completamente a medida, es algo que hasta ahora no se ha podido hacer, pero que la inteligencia artificial lo está, digamos, precisando y mejorando mucho, ¿no? Y en concreto, ¿qué impacto va a tener en el seguro vida-riesgo y en el seguro vida-ahorro? Pues creo que va a ser precisamente en el cálculo de esas primas. En el vida-riesgo, sin lugar a dudas. Ahora mismo, cuando te vas a hacer un seguro de vida-riesgo, para que nos entendamos, un seguro de vida-riesgo es un seguro de vida, de fallecimiento, es decir, que te preguntan ¿cuántos años tienes? Y ahora ya ni siquiera te preguntan el sexo porque es ilegal, pero antes te preguntaban ¿eres hombre o mujer? ¿Y cuántos años tienes? Y con eso te daban una prima. Y estos son lentejas. Aquí no me cuentes tu vida. Ah, sí, te preguntaban si habías tenido alguna enfermedad grave. Y te hacían firmar que no estuvieras pachucho, claro, porque si no, no te iban a asegurar. Eso es la forma de cotización hasta ahora que casi todas las aseguradoras han venido usando. Ahora las técnicas de cotización van a sufrir un cambio muy radical porque te pueden preguntar tus hábitos de vida, te pueden preguntar cuántas veces, o no preguntarte, sino directamente pedirte acceso a los datos. Es decir, que te dejes conectarte a tu iWatch, ¿vale? Y de esa forma pueden monitorar. Y van a saber los pasos que caminas al día. Claro, saber y saber lo que comes y saber cuál es tu composición, de masa corporal, cuánto porcentaje de grasa tienes, y con eso calculan algoritmos y esperanzas de vida y a partir de ahí te dan un precio hiperpersonalizado, ¿no? Y ahí es donde decía que desaparecerá el concepto producto asegurado. Aparecerá el concepto asegurado plan, es decir, tú concretamente y tú que tenéis la misma edad y tenéis unos hábitos de vida parecidos, tendréis primas diferentes. Ah, ¿por qué? Pues porque el algoritmo ha dicho que determinado estilo de vida o determinado parámetro es diferente, ¿no? Y en vida ahorro, pues en vida ahorro es más complicado. Vida ahorro es un ramo que conozco menos. Esto básicamente son los seguros de previsión social. Es cierto que la previsión social es un ámbito que se tiene que potenciar porque las pensiones en España, como bien sabemos,
están en peligro de extinción para las generaciones futuras. Es un ramo que realmente, desde mi punto de vista, lo que se debería fomentar es, desde el punto de vista, digamos, institucional, continuar, digamos, incentivándolo fiscalmente, precisamente para que la gente se anime a ahorrar para el futuro y de alguna manera podamos cofinanciar las pensiones entre la parte pública y la parte privada, ¿no? Muy bien, pues ya llevamos algo más de una hora. Ha sido, yo creo, que un rato muy agradable, Adela. No sé si alguien se anima a hacer alguna pregunta. Parece que no. Si no, este es el momento. Ya no tendremos a Adela disponible. Y nada, muchas gracias, Adela, por dedicarnos una hora larga de tu tiempo. No sé si alguien nos está enviando una pregunta de última hora. Parece que no. Pues lo que decía, Adela, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer tenerte en el Colegio de Ingenieros, Caminos, Canales y Puertos de Galicia. Muchas gracias al colegio por darnos este espacio en Zoom para debatir y acercar otras profesiones de los ingenieros de caminos, canales y puertos, en ocasiones no tradicionales, pero que están al alcance de cualquier ingeniero con las capacidades que tenemos nosotros, pues que puede ser una oportunidad profesional, un campo profesional donde desarrollarse perfectamente. Y sin más, doy paso a Francisco para que Muchas decida... gracias. Yo, perdona Miguel Ángel, solamente daros las gracias de nuevo, porque en el fondo llevo un ingeniero de caminos en mi corazón y es algo que, como dije al principio de la charla, me ha aportado muchísimo la carrera. Así que encantada de ayudar en lo que pueda. Pues nada, muchas gracias a ti por dedicarnos tu tiempo. Gracias al colegio y Francisco, te paso la palabra. Bueno, pues yo solo efectivamente dar las gracias a los dos, a Adela y a ti, por esta charla tan estupenda. Y recordad que os hemos mandado un correo con una encuesta sobre la actividad para ayudarnos también a mejorar a nosotros, ¿no? Lo meteremos en nuestro Machine Learning de las actividades de entrevistas y iremos sacando ahí datos que nos permiten mejorar. Muchas gracias a todos por asistir.